De regreso a Salud en Mesa Redonda, compartiendo los valores bioéticos de la sanación natural, hoy con los naturópatas licenciados Ángel Barreiro, Norman González Rivera y Norman González Chacón. Estamos comentando con ustedes esta noticia proveniente de Medline Plus del 21 de agosto de 2015, que hace que el cerebro que envejece sea más vulnerable al Alzheimer. Los cerebros de más edad no eliminan las proteínas residuales tóxicas. Me llama la atención en la lámina número 11 un comentario que se hace en la misma, que en el párrafo central dice: el cuerpo produce todas las proteínas, incluyendo la beta amiloidea, usando aminoácidos como elemento básico. Es decir, tantas veces que nosotros hemos mencionado, ustedes particularmente, de que la proteína se forma a partir de los aminoácidos, que ellos no tienen reparo en darlo aquí como un dato. El cuerpo produce todas las proteínas, incluyendo esta otra, porque es una proteína, usando aminoácidos como elemento básico. Esto pues, en términos de aplicación, pues como que no favorece la ingesta de proteínas, porque entonces si el cuerpo tiene que producir la proteína partiendo de aminoácidos, pues entonces el que come proteína tiene que pasar por el proceso donde se rompa la proteína primero, para entonces el cuerpo a partir de los aminoácidos producir la proteína que necesite. Esto con el consabido problema entonces del gasto energético que ocurre en el sistema, los productos de desecho, y si va a poder romper toda la proteína que se le ponga al sistema. Así que en ese sentido es una pieza de verdad, pero ¿cómo se compagina con lo demás, doctor? ¿O cómo se maneja en este asunto del Alzheimer? Déjame darte, es el problema. Sí, déjame darte unos highlights para esto, unos detalles, ¿verdad?, que se pueden mencionar para poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando, porque fíjate que no se han puesto de acuerdo los científicos, o sea que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero nosotros con esa misma intuición que nos ha guiado por los últimos 30, 40 años, que nos hemos adelantado siempre a las situaciones y hemos podido luego confirmar que lo que estábamos diciendo era así exactamente como lo decimos. Tenemos que ver cómo es que se juntan unos elementos. Por ejemplo, número uno, los medicamentos que están tomando esas personas mayores, ¿cuándo empezaron a tomarlos? Y hasta qué punto los utilizaron bien o los utilizaron mal. Porque sabemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios, precisamente tienen la capacidad, por ejemplo, las aspirinas y la acetaminofén, todo este tipo de medicamentos, tienen la capacidad de dilatar ciertas arterias que van a nivel de los centros del cerebro y de las neuronas, y que cuando eso ocurre, ahí es que ese puede ser el momento cuando esta proteína tau puede penetrar la neurona y empezar a crecer de adentro para afuera, porque ella crece del centro, del núcleo hacia afuera. Por lo tanto, tenemos que entender que aquí lo que está pasando puede relacionarse, número uno, a medicamentos como aspirina, acetaminofén, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, cada vez que yo tenía un caso de esto, yo me sentaba con la familia, con la persona, a hacer un análisis de cuáles eran las inclinaciones alimentarias de cada uno. Y pude detectar, y siempre me sospeché, que el gluten tenía, porque esta proteína tau es pegajosa, tiene exactamente las mismas características que tiene el gluten, y no hay más ninguna otra proteína pegajosa que no sea de la gliadina y de los distintos tipos de gluten que existen, como la urcenina, que son aglutinantes, que son pegajosas, y que son las que atraen todas las demás fragmentos de proteína y radicales libres a donde estén. Si mi teoría, ¿verdad? Y en esto hablo de que es mi opinión y mi teoría como yo lo veo,
si las aspirinas y las aspirinas son las que abren, dilatan esa neurona para que entonces penetren todos estos residuos, pues ya tenemos ahí dos de los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. Uno básicamente, podemos decir que es el gluten. Bueno, vamos a mencionarlo en el mismo orden. Primero, la ingesta de aspirinas y de otros medicamentos que hacen el mismo efecto, como por ejemplo los medicamentos para la alta presión, que tienden también a hacer dilatación arterial, pues es eso, que también dilatan, pues abren también la oportunidad para que las neuronas puedan recibir esa penetración. Entonces, oiga, doctor, en cierta medida eso que usted está diciendo, los científicos estos que trabajaron en el estudio lo conocen, porque la laminilla número 20 dice, y como un paréntesis a lo que usted está diciendo, después lo retoma el tema, dice, si pueden enfocar la laminilla número 20, señor director, dice, como siempre hay que empezar evitando los venenos, las excitotoxinas MSG y el aspartamo añadidos a alimentos, obviamente entre otras cosas, como mencionó el doctor González Chacón, hacen justamente eso, excitar el cerebro y las células de los nervios hasta el punto de su destrucción y probables nudos cerebrales. El flúor, aluminio y metales pesados contribuyen a la formación también de esta placa amiloide. O sea que desde temprana edad el consumo de todas estas cosas, añadido a esos medicamentos que usted menciona, al gluten, de los cereales y demás, pues también todo eso pues tiene ese efecto. Por eso es que va más allá de la placa amiloidea, porque le llaman proteína tau, porque es un conglomerado de fragmentos de proteína que se pega, se adhiere al núcleo de la neurona cerebral. Y entonces ahí es donde empieza a crecer lo que podemos llamar esa placa, ¿verdad? Pero le llamamos placa. Fíjate, es una placa, pero tiene un comportamiento parecido al comportamiento de un tumor, porque se va conglomerando, va ocupando espacio, le quita la oxigenación a las células que están a la vuelta. Pero la célula no muere. Mira qué interesante. Exacto. La célula no muere. Ellos le llaman aquí unos nudos. Ajá, por lo tanto. Sí, porque fíjate. La célula es privada, se priva de su función, pero no se muere totalmente. Pero fíjate, estamos hablando de la reacción amiloidea en las neuronas, pero esa misma reacción ocurre en prácticamente todas las reacciones inflamatorias autoinmunes, en la artritis reumatoidea, en el escleroderma, en los problemas en las arterias, ocurre cuando hay lesiones en las arterias, cuando hay inflamación. Es como un mecanismo, yo lo veo como un mecanismo, como si fuera un callo que se hace en un área que ha sido invadida por una sustancia extraña, el cuerpo trata de protegerse, exacto, pero también por sustancias que pueden cambiar la carga y la polaridad de unas células que entonces hacen que se atraigan excesivamente a otro tipo de células. Es como y una entonces ahí por encapsular todo. Exacto, por encapsularla. Como hacen los cánceres. Claro. Como hacen los cánceres. Por eso es que dije que, tal vez tiene por eso, un efecto parecido al de un tumor. La característica de que la neurona, la célula no muere, porque es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero es un mecanismo en un esfuerzo por tratar de aislar esa sustancia que está o la toxicidad. Que a la misma vez, o la toxicidad que a la misma vez entonces después dificulta. Para que no haga un daño mayor, pero como no tiene la capacidad. De hecho, nosotros hemos mostrado aquí en el efecto, por ejemplo, que puede tener el mercurio en la célula nerviosa de una rata, y las personas lo pueden conseguir a través de YouTube, en internet, como al exponerse el metal pesado, la toxicidad de mercurio, la fibra neurológica hace así, se encoge, se retrae. Es como si el cuerpo estuviese aislándose, tratando de aislarse de esa sustancia. Y claro, ahí está también el elemento de que una vez esa proteína o ese aminoácido que se constituyó en proteína ya no ejerce las funciones de los tejidos adyacentes, el sistema inmunológico la va a ver como un elemento extraño, y entonces se va a ver también acumulación alrededor de esas lesiones de anticuerpos y también de macrófagos y de otras sustancias que vienen a atacar ese tejido, generando inflamación y entonces también más tejido calloso. Más presión interna, más presión interna. Escuchen esto que es importante, antes que se nos vaya el tema.
Mausa, que es uno de los investigadores sobre ¿Está leyendo estoy leyendo de otro artículo. Lleva tiempo buscando una manera de forzar las neuronas a que limpien su basura cerebral. Fíjense, qué interesante. Es lo mismo que hacemos nosotros con cada paciente. O sea, que en esto se parece mucho al trabajo que nosotros hacemos de desintoxicar a la gente. Ahora en este estudio se muestra que el nilotinib, un medicamento aprobado para tratar el cáncer, puede ayudar en este proceso, ¿ves? Porque tiene un comportamiento bien parecido al cáncer. El nilotinib ayuda a la neurona a eliminar la basura, pero sigue requiriendo un poco de tau funcional. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque necesita de ese mismo elemento para poder entonces usarlo como combustible, para poder entonces mover las neuronas, mover lo que es la basura orgánica y sacarla del centro de la neurona, que es la que está atascada en ese momento. O sea que está interesantísimo. Y si lo aplicamos, si esto lo convertimos en una evidencia y lo ponemos a prueba, porque de hecho los pacientes que entran en el cambio nutricional, se les detiene el proceso de pérdida de memoria y de deterioro del Alzheimer. Doctor, sin embargo, eso es lo que le quería comentar. En la lámina 14 hay un comentario que da el traste. Dice en el mismo párrafo central de la lámina 14, dice: todavía nadie sabe con certeza de qué forma el cerebro elimina a las beta-amiloideas. Y entonces, igual que el hígado, dice que podría eliminarse a través de la sangre o del líquido cefalorraquídeo, o quizás el cerebro tenga algún medio interno de descomponer la proteína tóxica. Quiere decir que entonces, que eso no este estudio parte como que eso no se sabe. Al igual que el hígado y los riñones y los otros órganos internos que tienen sus mecanismos de eliminación, el cerebro no es la excepción, porque el cerebro está recibiendo basura orgánica también. En naturopatía se habla de fomentar el drenaje. Es distinto a la desintoxicación. El drenaje es el movimiento de partículas tóxicas que están profundamente adheridas a los tejidos en el cuerpo, incluyendo el cerebro, hacia los emuntorios o mecanismos de eliminación. Eso solamente puede fomentarse inicialmente mediante lo que nosotros hacemos en consulta, fomentar el ayuno sustentado, porque es lo que va a comenzar a activar lo que se conoce en inglés como el healing response, o la respuesta de sanación del cuerpo. No existe otra manera. Es como fomentar un mecanismo a la inversa de lo que ocurre cuando la persona está intoxicando. Exactamente. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa con este interesante tema, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural.